noches, muy buenas noches. Hoy quería comentarle una serie de preguntas que a nivel quirúrgico me han hecho algunos compañeros míos en el trabajo. Entonces me han dicho por qué utilizo un instrumento, por qué utilizo otro, y me dije, bueno, me parece muy buena idea que podamos hablar de estos equipos así en directo, y voy a dar una simple opinión de lo que yo considero y de lo que yo hago, ¿vale? Vamos a trabajar hoy con todo lo que tiene que ver con condensación y vamos a tocar la expansión, los instrumentos más utilizados en ambos casos, ¿vale? Sí es cierto que no se comporta igual un hueso en una condensación que una expansión. En una expansión, por norma, nosotros utilizamos una corticotomía. En una condensación, nosotros no utilizamos la corticotomía. Lo que buscamos es que el mismo instrumento haga esa dilatación, esa compresión del hueso. Sí es cierto que si colocamos un hueso relativamente angosto, voy a hablar de 5 o 6 milímetros, y efectúo una fuerza, ¿vale? Y efectúo una fuerza, esta fuerza o este instrumento lo que va a hacer es una condensación tan fuerte que en determinado momento podemos hacer algo que se denomina o que yo le denomino una pseudoexpansión. Quiere decir, si es cierto, hay un desplazamiento de la tabla hacia vestibular, son desplazamientos relativamente pequeños, 1 o 2 milímetros si acaso, ¿vale? Pero en una expansión podemos hacer movimientos de, por lo menos tengo fotos de 6, 7 y 8 milímetros en expansión pura, ¿vale? Expansión pura, ¿qué significa? O sea, midiendo la tabla interna, o sea, la parte que separo, 6, 7 milímetros, y eso es bastante interesante. En una condensación o una pseudoexpansión lo medimos desde la parte externa, quiere decir, lo que tenemos y cómo quedó, ¿vale? Son dos puntos a tener en cuenta porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de hacer esa condensación. La podemos hacer con el mismo implante. Yo puedo hacer un fresado escalonado, ¿vale? O un infrafresado, ¿vale? Podemos hacer un infrafresado, un fresado escalonado, y el implante, un implante que tenga un muy buen poder autorroscado, que su hexágono sea muy bueno, que soporte estas fuerzas, pues nos puede llevar a hacer esa condensación, que en determinado momento también puede ser una pseudoexpansión. Recordemos los detallitos, ¿no? Una condensación, ¿qué es? Este es mi parámetro óseo y lo que hago es este trabeculado, condensarlo, pero la tabla vestibular, o sea, midiendo vestibular y lingual o palatino, no hay una variación. Eso sería una condensación. Una pseudoexpansión es, oye, tengo este parámetro y en determinado momento muevo una tabla, por norma la vestibular, también puede ser la palatina, ¿ok? Dependiendo donde haya expresado, o la lingual, pero por norma la tabla más fácil de mover pues vendría a ser la vestibular. Entonces esta tabla nos dará 1, 2 milímetros y a esto yo le denomino una pseudoexpansión. Y ya si volvemos otra vez siendo recurrentes en el tema, una expansión es que las tablas están en determinado momento y separo, ¿vale? Desde el centro, y podemos medir una gran cantidad de milímetros dependiendo muchísimos factores, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de expansión, sino de los instrumentos para poder hacer esta expansión o esta condensación. Entonces los he dividido en dos instrumentos, el que es con rotatoria y el que es manual. También lo puedo hacer con rotatoria, pero les voy a explicar por qué mejor no hacerlo con rotatoria. Vamos a explicar primero con la rotatoria. Entre el mercado tenemos este osiodensificador, ¿vale? Tenemos aquí osiodensificador, Pulse Kit, ¿ok? ¿En qué consiste este? Tiene si se fijan acá, tiene aquí sus medidas de fresas, ¿vale? ¿Y en qué consiste este instrumento? Empezaría con esa piloto, quiere decir que para que el instrumento funcione ya tengo que hacer un gasto en el hueso, quiere decir tengo que hacer una perforación en el hueso, ¿vale? Para que ya tenga un camino donde voy a utilizar las otras fresas. Y tenemos fresas de diferente tamaño, de diferente calibre, diámetro, y vamos ensanchando dependiendo de lo que necesitemos, ¿vale? Ok, ¿cómo funciona esta fresa? Esta fresa lo que funciona, a ver, mostraré una que sea así más ancha,
¿vale? Son fresas que el aspa es cerrada, ¿vale? El aspa es bastante cerrada, ¿ok? Y lo que hace esta aspa es que cuando yo coloco mi fresa en sentido contrario, ¿vale? Va girando en sentido contrario, esta fresa lo que va haciendo es ensanchar esta tabla, ¿vale? Supuestamente vamos a ensancharla, vamos a llamarle una condensación muy agresiva. Ventajas de este instrumento. Bueno, este instrumento yo veo la ventaja sobre todo en huesos que son muy porosos, en el cual tiene una ventaja al manual, que al utilizarlo con el motor evito los famosos movimientos parásitos. ¿Vale? Movimiento parásito es yo coloco un instrumento y cada vez que hago esto, para retirarlo, para colocarlo, mi hueso sufre una tensión. Y en ese caso vamos a hacer una condensación porque el hueso es extremadamente poroso. Cada vez que yo hago este movimiento parásito, ¿vale? Pues cuando voy a poner el implante ya pierdo cualquier cantidad de torque, ¿cierto? Porque no es uniforme esta condensación. Con estas fresas minimizamos ese problema de los defectos, de los movimientos parásitos, los minimizamos muchísimo. Es una fresa en un hueso extremadamente poroso. Hago mi fresa de lanza o mi fresa piloto. En este caso la de lanza y piloto podemos decir que es la misma ya que empieza en punta, ¿ok? Y después empieza mi juego de fresas y lo que hago es una pequeña presión y la misma presión me va condensando el hueso, ¿vale? Esta condensación, en determinado momento, vuelvo y les digo, soy reiterativo, me puedo hacer esa pseudoexpansión. Desventajas de este instrumento. Su mayor desventaja es que para que el instrumento haga esa condensación, yo tengo que ejercer una fuerza hacia apical totalmente recta. Por consiguiente, cuando el hueso sea mucho más denso, porque quiero hacer una pseudoexpansión, ya no estoy haciendo una condensación propiamente dicho, sino una pseudoexpansión. Por ejemplo, tengo un hueso de 5, 6 y no quiero fresar para no perder nada de las tablas, pues para poder hacer esa pseudoexpansión tengo que efectuar una fuerza muy, valiendo la redundancia, muy fuerte para que esta fresa penetre. Recuerde que ya no entra enroscando, todo lo contrario, lo que hace es como que aplastar ese hueso. Por consiguiente, para que ella baje tengo que efectuar mucha fuerza. Por eso esta técnica la utilizo, ¿vale? Este equipo lo utilizo sobre todo cuando utilizo en huesos extremadamente porosos. Quiero hacer una condensación en un hueso muy poroso. En una técnica, por ejemplo, un pterigoides, que es un hueso muy poroso, que voy a hacerlo pasando por ahí, por la tuberosidad del maxilar, pues es una fresa que pongo un poquitito de la de lanza, la de 1,8, y posterior hago todo el juego de fresas, de este tipo de fresas, oseodensificación, ¿vale? Entonces, estas fresas es muy fácil, evito el movimiento parásito, entonces esto, pues, extremadamente bien, ¿vale? Extremadamente bien. Eso es su mayor ventaja. Desventaja, vuelvo y digo, esa fuerza, mucha fuerza que tengo que hacer para que funcione, en crestas muy finas, pues corremos el riesgo de una fractura, ¿vale? Porque es una fractura por la fuerza, no por la fresa, sino yo puedo tener una fractura. Por consiguiente, es una fresa que yo no utilizo en crestas por debajo de 3, 4 milímetros, si acaso 5, 6 en adelante, pero por debajo de 3, 4, 5, hasta 5 milímetros, no utilizo. No utilizo. En primer lugar, estas crestas así tan finas, por norma, son crestas, es hueso más encaminado a un hueso muy denso, un hueso tipo 1, tipo 2, ¿vale? Para mí, su mayor beneficio de este equipo lo utilizo en huesos todo lo opuesto, tipo 3, tipo 4. Me gustaría, por ejemplo, a nivel de un 6 superior, quiero hacer una condensación, fresa 1,8, secuencia de condensadores y coloco mi implante. ¿Vale? No se les olvide que dije que también podemos hacer esta condensación con un implante que sea un poder autorroscado muy potente y una hexágono, ¿vale? O una plataforma, una conexión muy potente, no ceda el instrumento, no me dañe el hexágono o la conexión interna, ya sea dodecagonal,
me la daña. Entonces necesitamos instrumentos que lo soporten, implantes que lo soporten. Oye, que no tenemos ese tipo de implante, pues utilizaríamos este tipo de fresa, iría mucho más rápido, ¿vale? Y evitaría por todos los medios ese movimiento para... Después trabajaríamos el manual, lo opuesto a ese, pues trabajaríamos con el manual. El manual trabajaríamos con este estilo de instrumento, ¿vale? Este es un kit de expansores. Estos expansores que aquellos que hacemos cirugía avanzada de alto nivel, sabemos que es una mano, es un instrumento extremadamente importante para nosotros, ¿vale? Ventajas de este instrumento, todo lo que tenga que ver con ese tipo de condensación en huesos, todo lo opuesto al anterior, tiende a ser un poco más denso, o sea, una pseudoexpansión, más que condensación, una pseudoexpansión, pues es un instrumento que yo utilizaría, ¿vale? Ahí tiene su juego de colores, empezando por el amarillo, rojo, azul, verde y negro, y tiene este quinto instrumento que supuestamente es para elevación de seno. A mí personalmente no creo que no funciona, es un instrumento que personalmente para la elevación de seno es algo que no utilizaría, en primer lugar porque los expansores son cónicos y este es recto, por consiguiente cuando lo vas a utilizar pierde cualquier tipo de agarre. Entonces es un instrumento que personalmente no le encuentro sentido, pero el resto es extremadamente bueno. Es un instrumento que me encanta, tiene su propia llave, es una llave que se asemeja a una carraca, con la diferencia que la carraca, lógicamente, haríamos este movimiento, ¿cierto? Para un lado para otro. En cambio, en este kit me obliga a, cada vez que gire un cuarto de vuelta, tener que sacarlo y buscar otra vez para girar ese otro cuarto de vuelta. ¿Qué busca este instrumento realmente? Este instrumento realmente lo que busca es trabajar extremadamente lento, ¿vale? En esos huesos, cuanto el hueso sea más denso, más despacio tengo que trabajar. Es una norma así de sencilla. Porque si en un hueso denso utilizo mucha velocidad, el hueso responde fracturando. Pero también dije que este instrumento lo podíamos utilizar en rotatoria, ¿cierto? Tiene su aditamento como si fuera un porta-implantes, lo coloco aquí como si fuéramos a llevar el implante y lo utilizaría en rotatorio. ¿Cuál es su desventaja si lo utilizamos con rotatorio? ¿Vale? Porque esto lo convertiríamos en una fresa de estas, ¿vale? La diferencia es que este condensaría, pero por la misma espira, se haría la condensación. ¿Cuál es la diferencia? Que al utilizar este instrumento, más el porta, más el motor, estamos hablando de que el paciente tiene que tener una apertura bastante amplia, entonces esa sería su mayor desventaja, ¿vale? Este instrumento lo venden en un kit como este de un solo juego, o también lo tienen en un kit como este que utiliza 3 tipos de juegos, ¿vale? Quiere decir, 3 amarillos, 3 rojos, 3 verdes, 3 azules, ¿vale? Y nos da una serie de instrumentos acá que personalmente no utilizo. Por ejemplo, este que es un disco, ¿vale? En boca yo no lo utilizo, o sea que si quiero hacer una corticotomía no voy a utilizar este disco, prefiero trabajar con el piezoeléctrico por experiencias negativas que he tenido, como que se me ha escapado el disco y he hecho unos cortes bastante interesantes. Utiliza esta fresa, que es la fresa 701, ¿vale? Es una fresa que solo tiene el corte en la punta, es una fresa 701, una fresa que personalmente me gusta, para aquellos que no tienen piezoeléctrico, hacer esa corticotomía, me gusta hacerla con esa fresa, pero su función, además de aquí, en este caso, como este kit, ¿vale? Su función, más que condensar, ya vendría a ser una expansión real, ¿vale? Entonces, en trabajos como este, que son expansiones reales, pues trabajamos con 3 kits, ¿vale? Ya sea 3 veces este, o un kit de esto que utiliza los 3 kits. Por consiguiente, si a mí me preguntaban, porque fue la pregunta que me hicieron a mí, estábamos en quirófano y me pregunta un compañero, me dice, oye, ¿cuál de los 2 instrumentos me recomienda? Dice, claro, es que los 2 son extremadamente parecidos, sirven casi para lo mismo, pero hay una diferencia muy grande. No es lo mismo hacer una condensación, una pseudoexpansión, ni una expansión propiamente dicho, ¿vale? Teniendo claro los conceptos, los 3 conceptos que acabo de decir,
vuelvo a ser reiterativo, condensación, pseudoexpansión y expansión, veremos que los dos en determinado momento, los dos equipos en determinado momento, nos va extremadamente bien. Vuelvo a hacer, por ejemplo, si voy a utilizar una condensación en un hueso, no sé, un premolar con 6 milímetros, prefiero irme a un premolar inferior, prefiero irme a un kit de estos con un juego de expansores porque me va a hacer esa condensación y la pseudoexpansión fácilmente. Utilizarlo en este hueso, con este kit, también lo puedes utilizar también, pero no se le olvide la desventaja. Tengo que ejercer demasiada fuerza. Y en determinado momento esa fuerza a mí personalmente no me gusta. Teniendo un juego de expansores, pues esto es extremadamente fácil. Y en una expansión propiamente dicho, no se me ocurre ni utilizar este instrumento, es que no se me ocurre, ni utilizar un instrumento como los expansores con motor. Porque para que haya una expansión, lo que buscamos es que este expansor vaya extremadamente lento. Porque cuanto más despacio yo vaya, ese hueso se dilata mucho más fácil y minimizo la posibilidad de una fractura. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les recomiendo. Para mí, como respuesta, como conclusión total, los dos instrumentos me gustan, solo que hay que aprender muy bien en qué momento utilizarlo. Muy bien, una charla muy cortita, solo explicando esos instrumentos. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.